Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un fascinante viaje por las profundidades de nuestras emociones con el libro El cerebro emocional del renombrado neurocientífico Joseph Ledoux. Este libro revolucionario nos ofrece una mirada penetrante al corazón mismo de nuestras experiencias emocionales, desentrañando los misterios de cómo nuestro cerebro procesa y responde a las emociones. Ledoux, con su experiencia en neurociencia y psicología, nos guía a través de los intrincados caminos neuronales que dan forma a nuestros miedos, alegrías y todo lo que hay entre medio. En el transcurso de este episodio, exploraremos 10 puntos clave del cerebro emocional que no solo cambiarán tu comprensión de tus propias emociones, sino que también te brindarán perspectivas fascinantes sobre cómo funciona tu mente. Desde el papel crucial de la amígdala en nuestras respuestas emocionales hasta la sorprendente plasticidad de nuestro cerebro emocional, cada punto que discutiremos hoy tiene el potencial de transformar la forma en que ves tus propias experiencias emocionales y las de quienes te rodean. Prepárate para un viaje emocionante que combina la ciencia de vanguardia con ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Empecemos nuestro recorrido por el cerebro emocional de Joseph Ledoux. La amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra ubicada en lo profundo de nuestro cerebro, juega un papel fundamental en nuestras experiencias emocionales, especialmente en el procesamiento del miedo. Ledoux nos revela cómo esta diminuta pero poderosa región cerebral actúa como un centinela emocional, siempre alerta ante posibles amenazas. Imaginen esto, estás caminando por un sendero en el bosque y, de repente, ves algo que parece una serpiente en el suelo. Antes de que puedas siquiera pensar, es una serpiente, tu cuerpo ya ha reaccionado. Tu corazón late más rápido, tus palmas sudan y das un salto hacia atrás. Todo esto ocurre en una fracción de segundo, mucho antes de que tu corteza visual haya tenido tiempo de procesar completamente la imagen y determinar si realmente es una serpiente o solo una rama con forma engañosa. Esta rapidez de reacción es posible gracias a la amígdala. Ledoux explica que la información visual viaja por una vía rápida y directa desde el tálamo hasta la amígdala, permitiendo una respuesta inmediata ante posibles peligros. Esta vía rápida evolutiva ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie. Pero la función de la amígdala va más allá del miedo. También juega un papel en otras emociones y en la formación de memorias emocionales. Por ejemplo, el olor de la comida de tu infancia que te trae recuerdos felices o la canción que te recuerda a tu primer amor, todo esto involucra a la amígdala trabajando en conjunto con otras áreas del cerebro. Comprender el papel central de la amígdala en nuestras emociones tiene implicaciones importantes para el tratamiento de trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Al entender cómo la amígdala procesa y almacena información emocional, los científicos pueden desarrollar terapias más efectivas para ayudar a las personas a manejar sus miedos y ansiedades. Ledoux nos introduce a un concepto fascinante, la existencia de dos vías distintas para el procesamiento emocional en nuestro cerebro. Estas vías, que podríamos llamar la vía rápida y la vía lenta, trabajan en conjunto para crear nuestra experiencia emocional completa. La vía rápida, que mencionamos brevemente al hablar de la amígdala, es un camino neuronal directo y veloz. Esta vía permite una respuesta casi instantánea ante estímulos potencialmente peligrosos. Es nuestro sistema de alerta temprana, diseñado por la evolución para mantenernos a salvo. Por otro lado, la vía lenta implica un procesamiento más detallado y consciente. Esta vía involucra áreas corticales del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal, que nos permite evaluar la situación de manera más completa y racional. Pensemos en un ejemplo cotidiano, estás viendo una película de terror en el cine. De repente, hay un fuerte ruido y una imagen aterradora en la pantalla. Tu reacción inmediata es sobresaltarte, tu corazón se acelera y sientes un escalofrío. Esta es la vía rápida en acción. Segundos después, tu mente racional se activa. Te recuerdas a ti mismo, es solo una película, no hay peligro real. Esta evaluación más detallada es la vía lenta trabajando. La interacción entre estas dos vías es lo que crea nuestra rica experiencia emocional. La vía rápida nos proporciona la inmediatez y la intensidad de la emoción, mientras que la vía lenta nos permite contextualizar y modular nuestra respuesta emocional. Entender estas dos vías tiene implicaciones importantes en nuestra vida diaria. Nos ayuda a comprender por qué a veces reaccionamos de manera exagerada ante ciertas situaciones y cómo podemos trabajar para modular nuestras respuestas emocionales. También es crucial en el tratamiento de trastornos de ansiedad, donde la vía rápida puede estar hiperactivada. Uno de los descubrimientos más intrigantes de Ledoux es la existencia de memorias emocionales inconscientes.
Estas son memorias que influyen en nuestro comportamiento y sentimientos sin que seamos conscientes de su existencia o de su impacto en nosotros. Imagina a alguien que ha sufrido un accidente de coche. Meses después del accidente, esta persona puede sentir una ansiedad inexplicable cada vez que se sube a un vehículo sin recordar conscientemente el evento traumático. Su cuerpo reacciona, el corazón se acelera, las palmas sudan, pero la persona no puede explicar por qué se siente así. Este fenómeno ocurre porque la amígdala, esa estructura clave en nuestro procesamiento emocional, puede formar y almacenar memorias emocionales independientemente de nuestra conciencia. Estas memorias se codifican en circuitos neuronales que pueden activarse en situaciones similares a la experiencia original, desencadenando respuestas emocionales sin que tengamos un recuerdo consciente del evento que las causó. Leddox explica que este tipo de memoria emocional inconsciente fue crucial para nuestra supervivencia como especie. Nos permitió aprender rápidamente a evitar situaciones peligrosas sin necesidad de recordar conscientemente cada experiencia negativa. Sin embargo, en el mundo moderno, estas memorias emocionales inconscientes pueden a veces causar problemas. Pueden llevar a reacciones de miedo o ansiedad desproporcionadas o aparentemente irracionales. Por ejemplo, alguien que fue mordido por un perro de niño puede sentir un miedo inexplicable hacia los perros en su vida adulta sin recordar el incidente original. Entender la existencia de estas memorias emocionales inconscientes es fundamental para el tratamiento de diversos trastornos psicológicos, especialmente el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Las terapias que buscan acceder y modificar estas memorias emocionales profundas pueden ser particularmente efectivas. Además, este conocimiento nos invita a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. A veces, nuestras reacciones emocionales pueden parecer irracionales o exageradas, pero pueden estar arraigadas en experiencias pasadas que no recordamos conscientemente. La plasticidad del cerebro emocional es un concepto fascinante que Leddox explora en profundidad en su libro. Esta idea se refiere a la capacidad de nuestro cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a nuevas experiencias, incluso en el ámbito de nuestras emociones. Contrariamente a la creencia popular de que estamos programados emocionalmente desde una edad temprana, Leddox nos muestra que nuestro cerebro emocional es sorprendentemente maleable. Esto significa que podemos, hasta cierto punto, recablear nuestras respuestas emocionales a lo largo de nuestra vida. Un ejemplo poderoso de esta plasticidad en acción es la terapia de exposición utilizada para tratar fobias. Imagina a alguien con un miedo intenso a las alturas. A través de la exposición gradual y controlada a situaciones de altura, el cerebro de esta persona puede literalmente cambiar sus conexiones neuronales. Con el tiempo, la respuesta de miedo automática se reduce y la persona puede enfrentarse a las alturas con mucha menos ansiedad. Esta plasticidad no se limita solo a la superación de miedos. También juega un papel crucial en cómo formamos nuevas asociaciones emocionales positivas. Por ejemplo, alguien que inicialmente encuentra desagradable el sabor del café puede, con el tiempo y exposiciones repetidas, no solo tolerarlo sino disfrutarlo enormemente. Esto ocurre porque el cerebro va formando nuevas conexiones que asocian el sabor del café con experiencias placenteras. Leddox destaca que esta plasticidad emocional opera a lo largo de toda nuestra vida, aunque puede disminuir con la edad. Esto nos da esperanza. Nunca es demasiado tarde para cambiar patrones emocionales arraigados o para aprender nuevas respuestas emocionales más adaptativas. Entender la plasticidad del cerebro emocional tiene implicaciones profundas. Nos empodera para tomar un papel más activo en nuestro bienestar emocional. Podemos, a través de prácticas conscientes y repetidas, cultivar respuestas emocionales más saludables y adaptativas. Por ejemplo, las técnicas de mindfulness y meditación aprovechan esta plasticidad para ayudarnos a desarrollar una mayor regulación emocional. Al practicar la observación no juiciosa de nuestras emociones, podemos gradualmente cambiar nuestra relación con ellas, reduciendo su poder sobre nosotros. En el ámbito clínico, la comprensión de la plasticidad del cerebro emocional ha llevado al desarrollo de terapias más efectivas para trastornos como la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Estas terapias buscan activamente recablear las conexiones neuronales asociadas con respuestas emocionales problemáticas. La plasticidad del cerebro emocional nos recuerda que no estamos a merced de nuestras emociones. Con esfuerzo, tiempo y las estrategias adecuadas, tenemos la capacidad de reshape nuestro paisaje emocional, llevándonos hacia una mayor resiliencia y bienestar. Leddox dedica una parte significativa de su libro a explorar la compleja interacción entre emoción y cognición.
Lejos de ser sistemas separados, nuestras emociones y pensamientos están profundamente entrelazados, influyéndose mutuamente de maneras fascinantes y a veces sorprendentes. Por un lado, nuestras emociones tienen un impacto profundo en nuestros procesos cognitivos. Pensemos en cómo el estrés antes de un examen puede afectar nuestro rendimiento. La ansiedad puede dificultar la concentración, interferir con la memoria de trabajo y llevarnos a cometer errores que normalmente no haríamos. Este es un ejemplo claro de cómo las emociones pueden influir en nuestra cognición. Pero la influencia también va en la otra dirección. Nuestros pensamientos y creencias pueden moldear nuestras experiencias emocionales. La terapia cognitivo-conductual se basa en este principio. Al cambiar nuestros patrones de pensamiento, podemos alterar nuestras respuestas emocionales. Por ejemplo, alguien con ansiedad social que constantemente piensa todos me están juzgando experimentará emociones muy diferentes a alguien que piensa la mayoría de las personas están ocupadas con sus propias preocupaciones. Leddox nos muestra cómo esta interacción entre emoción y cognición ocurre a nivel neuronal. Áreas del cerebro tradicionalmente asociadas con el pensamiento racional, como la corteza prefrontal, tienen conexiones bidireccionales con centros emocionales como la amígdala. Esto permite un diálogo constante entre nuestros procesos emocionales y cognitivos. Un ejemplo fascinante de esta interacción es el efecto de las expectativas en nuestra experiencia emocional. Si esperamos que algo sea doloroso o desagradable, es más probable que lo experimentemos como tal, incluso si objetivamente no lo es. Esto se debe a que nuestras expectativas cognitivas están preparando a nuestro cerebro para una cierta experiencia emocional. Comprender esta interacción tiene implicaciones importantes para nuestra vida diaria. Nos ayuda a ser más conscientes de cómo nuestros pensamientos pueden amplificar o mitigar nuestras emociones y cómo nuestras emociones pueden colorear nuestro pensamiento. Esta conciencia nos da más herramientas para manejar nuestras experiencias emocionales y mejorar nuestra toma de decisiones. En el ámbito clínico, este entendimiento ha llevado al desarrollo de terapias que abordan tanto los aspectos cognitivos como los emocionales de los trastornos mentales. Por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, se trabaja tanto en cambiar patrones de pensamiento negativos como en regular las emociones difíciles. La interacción entre emoción y cognición nos recuerda que somos seres integrados. Nuestros pensamientos y emociones no existen en compartimentos separados, sino que forman una red compleja e interconectada que da forma a nuestra experiencia del mundo. Leddox dedica una atención especial al papel crucial que juega el contexto en nuestras experiencias emocionales. Según él, nuestras emociones no ocurren en el vacío, sino que están profundamente influenciadas por el entorno en el que nos encontramos, nuestras experiencias pasadas y nuestras expectativas. Pensemos en cómo un mismo estímulo puede provocar emociones completamente diferentes dependiendo del contexto. El rugido de un león, por ejemplo, provocaría terror si lo escucháramos en medio de la selva, pero emoción y asombro si lo oyéramos en un zoológico. El estímulo es el mismo, pero el contexto cambia completamente nuestra respuesta emocional. Leddox explica que esto ocurre porque nuestro cerebro no procesa los estímulos de forma aislada, sino que los interpreta en relación con toda la información contextual disponible. Esta información contextual puede incluir el entorno físico, nuestras experiencias previas, nuestro estado emocional actual e incluso factores culturales y sociales. Un ejemplo fascinante de cómo el contexto influye en nuestras emociones es el fenómeno de la extinción dependiente del contexto en el tratamiento de fobias. Una persona que ha superado su miedo a las arañas en un entorno clínico puede experimentar un resurgimiento de ese miedo al encontrarse con una araña en su casa. Esto ocurre porque el cerebro asocia el miedo no solo con el objeto temido, sino también con el contexto en el que se experimenta ese miedo. El papel del contexto en las emociones tiene implicaciones importantes en nuestra vida diaria. Nos ayuda a entender por qué a veces reaccionamos de manera inesperada ante ciertas situaciones. Por ejemplo, podemos sentirnos inexplicablemente ansiosos en un lugar que nos recuerda subconscientemente a una experiencia estresante del pasado. En el ámbito terapéutico, la comprensión del papel del contexto ha llevado al desarrollo de tratamientos más efectivos para trastornos de ansiedad y fobias. Las terapias de exposición in vivo, que exponen a las personas a sus miedos en contextos variados y realistas, aprovechan este conocimiento para lograr resultados más duraderos. Además, entender la importancia del contexto nos da herramientas para manejar mejor nuestras emociones. Podemos aprender a reconocer cómo diferentes entornos y situaciones afectan nuestro estado emocional y usar ese conocimiento para crear contextos que promuevan emociones positivas y bienestar.
El papel del contexto en las emociones nos recuerda que nuestras experiencias emocionales son complejas y multifacéticas. No son simplemente reacciones automáticas a estímulos, sino el resultado de un intrincado proceso de interpretación en el que el contexto juega un papel fundamental. Ledox hace una distinción importante entre dos estados emocionales que a menudo se confunden, el miedo y la ansiedad. Aunque relacionados, estos estados tienen características distintivas y son procesados de manera diferente por nuestro cerebro. El miedo, según Ledox, es una respuesta a una amenaza inmediata y claramente identificable. Es una emoción aguda y de corta duración diseñada para movilizarnos rápidamente frente a un peligro. Pensemos en cómo reaccionaríamos si de repente viéramos un oso en nuestro camino durante una caminata por el bosque. El corazón se acelera, los músculos se tensan, estamos listos para huir o luchar. Esta es una respuesta de miedo clásica. La ansiedad, por otro lado, es un estado más difuso y prolongado. Se caracteriza por la anticipación de amenazas futuras que son inciertas o menos definidas. Volviendo al ejemplo del oso, la ansiedad sería el estado de inquietud que podríamos experimentar durante toda nuestra caminata por el bosque, preocupados por la posibilidad de encontrarnos con un oso, aunque no haya señales inmediatas de su presencia. Ledox explica que estas diferencias se reflejan en cómo nuestro cerebro procesa el miedo y la ansiedad. Mientras que el miedo activa principalmente la amígdala y desencadena una respuesta inmediata del sistema nervioso simpático, la ansiedad involucra circuitos más complejos que incluyen la corteza prefrontal y el hipocampo, áreas asociadas con la planificación y la memoria. Entender esta distinción tiene implicaciones importantes tanto en nuestra vida diaria como en el tratamiento de trastornos emocionales. En el día a día, nos ayuda a reconocer cuando estamos experimentando una reacción de miedo apropiada a una amenaza real y cuando estamos cayendo en patrones de ansiedad que pueden ser menos adaptativos. En el ámbito clínico, esta diferenciación ha llevado al desarrollo de estrategias de tratamiento específicas para el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, las fobias específicas, que implican un miedo intenso a objetos o situaciones concretas, se tratan de manera diferente a los trastornos de ansiedad generalizada, que implican una preocupación más difusa y persistente. Ledox también señala que, aunque diferentes, el miedo y la ansiedad pueden interactuar y alimentarse mutuamente. Una experiencia de miedo intensa puede generar ansiedad anticipatoria en situaciones similares futuras. Por otro lado, la ansiedad crónica puede hacer que nuestro cerebro sea más sensible a las señales de peligro, llevando a reacciones de miedo más frecuentes o intensas. La diferenciación entre miedo y ansiedad nos invita a ser más precisos en cómo describimos y manejamos nuestras experiencias emocionales. Nos recuerda que no todas las emociones negativas son iguales y que diferentes estados emocionales pueden requerir diferentes estrategias de afrontamiento. Ledox introduce en su libro el fascinante concepto del inconsciente cognitivo, una idea que desafía nuestra comprensión tradicional de cómo funciona nuestra mente. Este concepto se refiere a los procesos mentales que ocurren fuera de nuestra conciencia pero que, sin embargo, influyen significativamente en nuestros pensamientos, decisiones y comportamientos. El inconsciente cognitivo, según Ledox, no es el inconsciente freudiano lleno de deseos reprimidos y conflictos infantiles. En cambio, es un sistema de procesamiento de información rápido y eficiente que opera en segundo plano, permitiéndonos navegar por el mundo sin tener que pensar conscientemente en cada detalle de nuestras acciones. Un ejemplo clásico del inconsciente cognitivo en acción es cuando tomamos decisiones intuitivas en situaciones complejas. Imagina a un jugador de ajedrez experimentado que hace un movimiento brillante sin poder explicar completamente el razonamiento detrás de él. O piensa en cómo a veces llegamos a la solución de un problema complejo después de dormir sobre ello. En estos casos, nuestro inconsciente cognitivo ha estado trabajando en segundo plano, procesando información y haciendo conexiones que no son inmediatamente accesibles a nuestra conciencia. Ledox argumenta que el inconsciente cognitivo juega un papel crucial en nuestras experiencias emocionales. Muchas de nuestras reacciones emocionales ocurren antes de que seamos conscientes de ellas, impulsadas por evaluaciones rápidas e inconscientes de nuestro entorno. Por ejemplo, podemos sentir una sensación de incomodidad al entrar en una habitación sin saber exactamente por qué, porque nuestro inconsciente cognitivo ha detectado señales sutiles de peligro o tensión. El concepto del inconsciente cognitivo tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la toma de decisiones y el comportamiento humano. Nos ayuda a entender por qué a veces actuamos de maneras que parecen ir en contra de nuestro juicio consciente o por qué podemos tener reacciones emocionales que nos sorprenden.
En el ámbito clínico, la comprensión del inconsciente cognitivo ha llevado al desarrollo de terapias que buscan acceder y modificar estos procesos inconscientes. Por ejemplo, algunas formas de terapia cognitivo-conductual trabajan en identificar y cambiar los pensamientos automáticos que ocurren fuera de nuestra conciencia pero que pueden contribuir a problemas de ansiedad o depresión. El concepto del inconsciente cognitivo también tiene implicaciones en campos como la publicidad y el marketing, donde se utilizan técnicas para influir en nuestras decisiones a nivel inconsciente. Entender el papel del inconsciente cognitivo nos invita a ser más curiosos y menos críticos con nosotros mismos. Nos recuerda que no siempre tenemos acceso consciente a todas las razones detrás de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esta comprensión puede llevarnos a una mayor autocompasión y a un enfoque más matizado en cómo abordamos nuestros desafíos personales y emocionales. Ledox dedica una parte significativa de su libro a explorar cómo nuestro cerebro emocional ha evolucionado a lo largo de millones de años. Esta perspectiva evolutiva nos proporciona una comprensión más profunda de por qué experimentamos las emociones de la manera en que lo hacemos y por qué ciertas respuestas emocionales parecen tan difíciles de controlar. Según Ledox, muchas de nuestras estructuras cerebrales emocionales básicas, especialmente aquellas relacionadas con el miedo y la supervivencia, se han conservado notablemente a lo largo de la evolución. Esto explica por qué podemos observar circuitos de miedo similares en especies tan diversas como las ratas y los humanos. Un ejemplo fascinante de esta conservación evolutiva es la respuesta de sobresalto. Tanto los humanos como muchos otros animales muestran una respuesta de sobresalto similar ante estímulos repentinos e intensos. Esta respuesta, que implica una contracción muscular rápida y un aumento de la frecuencia cardíaca, está controlada por circuitos cerebrales que han cambiado poco a lo largo de millones de años de evolución. Ledox argumenta que esta conservación evolutiva tiene sentido desde el punto de vista de la supervivencia. Las emociones, especialmente el miedo, evolucionaron como mecanismos de defensa cruciales. La capacidad de detectar y responder rápidamente a las amenazas fue, y sigue siendo, esencial para la supervivencia. Sin embargo, Ledox también señala que el cerebro emocional humano ha experimentado cambios significativos a lo largo de la evolución. La expansión de la corteza cerebral, especialmente la corteza prefrontal, nos ha dado una capacidad única para regular y modular nuestras respuestas emocionales. Esta es una de las razones por las que los humanos pueden exhibir un control emocional más sofisticado que otras especies. Un ejemplo interesante de cómo la evolución ha moldeado nuestro cerebro emocional es nuestra capacidad para experimentar emociones sociales complejas como la culpa, la vergüenza o el orgullo. Estas emociones, que dependen de estructuras cerebrales más recientemente evolucionadas, juegan un papel crucial en la regulación del comportamiento social y la cooperación, aspectos fundamentales para la supervivencia y el éxito reproductivo en las sociedades humanas. Ledox argumenta que entender la evolución del cerebro emocional puede ayudarnos a comprender mejor algunos de nuestros desafíos emocionales modernos. Por ejemplo, nuestro sistema de miedo evolucionó para responder a amenazas físicas inmediatas, como depredadores. Sin embargo, en el mundo moderno, a menudo experimentamos ansiedad crónica en respuesta a estresores psicológicos a largo plazo, como preocupaciones financieras o laborales. Nuestro cerebro emocional antiguo está respondiendo a estos estresores modernos de la misma manera que respondería a un depredador, lo que puede llevar a problemas de salud mental como trastornos de ansiedad. Esta perspectiva evolutiva tiene implicaciones importantes para el tratamiento de trastornos emocionales. Nos ayuda a entender por qué ciertas terapias, como la exposición gradual para las fobias, son efectivas. Estas terapias trabajan con, en lugar de contra, nuestros sistemas emocionales evolucionados. Comprender la evolución del cerebro emocional también nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Nos recuerda que muchas de nuestras luchas emocionales no son signos de debilidad o falla personal, sino el resultado de sistemas cerebrales antiguos que a veces están en desajuste con nuestro entorno moderno. En la parte final de su libro, Ledox explora cómo su investigación sobre el cerebro emocional puede aplicarse a la comprensión y el tratamiento de diversos trastornos emocionales, como la ansiedad, las fobias y el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Una de las ideas más revolucionarias de Ledox es que muchos trastornos emocionales pueden entenderse como el resultado de un funcionamiento anormal en los circuitos cerebrales del miedo y la ansiedad. Por ejemplo, en el caso de las fobias, la amígdala puede estar reaccionando de manera exagerada a estímulos que objetivamente no representan una amenaza real. Ledox argumenta que entender estos mecanismos cerebrales subyacentes puede llevar al desarrollo de tratamientos más efectivos.
Por ejemplo, en el caso del TEPT, Ledox y otros investigadores han estado explorando terapias que apuntan específicamente a la reconsolidación de memorias traumáticas. La reconsolidación es el proceso por el cual las memorias, incluidas las memorias emocionales, se vuelven temporalmente maleables cuando se recuerdan. Ledox sugiere que este periodo de maleabilidad ofrece una ventana de oportunidad para modificar o debilitar memorias traumáticas. Imagina a un veterano de guerra con TEP que experimenta flashbacks angustiantes. Una terapia basada en la reconsolidación podría involucrar que el veterano recuerde brevemente el evento traumático, activando así la memoria y haciéndola maleable, y luego inmediatamente participar en una actividad que promueva la calma y la seguridad. Con el tiempo, esto podría ayudar a reescribir la memoria traumática, reduciendo su carga emocional. Otro ejemplo fascinante es cómo la comprensión de Ledox de los circuitos del miedo ha influido en el tratamiento de las fobias. Las terapias de exposición, que implican enfrentar gradualmente el objeto o situación temida, se basan en el principio de extinción del miedo. Ledox explica que la extinción no borra la memoria del miedo original, sino que crea una nueva memoria de seguridad que compite con la memoria del miedo. Entender esto ha llevado a terapias más efectivas que se centran no solo en la exposición, sino también en fortalecer y generalizar estas nuevas memorias de seguridad. Ledox también destaca la importancia de abordar tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de los trastornos emocionales. Mientras que los tratamientos tradicionales a menudo se centran en los aspectos conscientes, como los pensamientos y creencias, Ledox argumenta que también debemos abordar los procesos emocionales inconscientes que ocurren en estructuras cerebrales como la amígdala. Las implicaciones de la investigación de Ledox se extienden más allá del tratamiento clínico. Nos proporcionan una nueva lente a través de la cual podemos entender nuestras propias luchas emocionales. Nos recuerdan que nuestras emociones, incluso cuando parecen irracionales o problemáticas, son el resultado de sistemas cerebrales complejos que han evolucionado para mantenernos a salvo. Entender estas implicaciones puede llevarnos a una mayor autocompasión y a un enfoque más informado y efectivo para manejar nuestras emociones. Nos recuerda que los trastornos emocionales no son signos de debilidad personal, sino el resultado de procesos cerebrales que, con el tratamiento adecuado, pueden ser modificados y mejorados. En última instancia, el trabajo de Ledox nos ofrece esperanza. Nos muestra que, a medida que entendemos mejor cómo funciona nuestro cerebro emocional, estamos mejor equipados para desarrollar tratamientos más efectivos y estrategias más poderosas para manejar nuestras emociones y mejorar nuestra salud mental. En conclusión, el cerebro emocional de Joseph Ledoux nos ofrece una visión revolucionaria de cómo nuestro cerebro procesa y experimenta las emociones. A través de su investigación pionera, Ledox nos ha llevado en un viaje fascinante por los intrincados caminos neuronales que dan forma a nuestras experiencias emocionales. Hemos explorado cómo la amígdala actúa como nuestro centinela emocional, cómo nuestro cerebro procesa las emociones a través de vías rápidas y lentas, y cómo las memorias emocionales pueden influir en nuestro comportamiento sin que seamos conscientes de ello. Hemos aprendido sobre la asombrosa plasticidad de nuestro cerebro emocional, que nos ofrece la esperanza de poder cambiar patrones emocionales arraigados. Ledox nos ha mostrado cómo nuestras emociones y pensamientos están profundamente entrelazados, y cómo el contexto juega un papel crucial en nuestras experiencias emocionales. Hemos comprendido la diferencia entre el miedo y la ansiedad, y hemos explorado el fascinante concepto del inconsciente cognitivo. A través de la lente de la evolución, hemos ganado una nueva apreciación de por qué experimentamos las emociones de la manera en que lo hacemos. Y finalmente, hemos visto cómo toda esta investigación tiene implicaciones profundas para el tratamiento de trastornos emocionales, ofreciéndonos nuevas herramientas para abordar desafíos como la ansiedad, las fobias y el TEPT. El trabajo de Ledox nos recuerda que nuestras emociones, lejos de ser simples reacciones irracionales, son el resultado de sistemas cerebrales complejos y sofisticados que han evolucionado para ayudarnos a navegar por el mundo. Entender esto puede llevarnos a una mayor autocompasión y a un enfoque más informado y efectivo para manejar nuestras emociones. El cerebro emocional no es solo un libro sobre neurociencia, es una invitación a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Nos ofrece una nueva perspectiva sobre nuestras experiencias emocionales y nos proporciona herramientas poderosas para mejorar nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo al brillante trabajo de Joseph Ledoux. Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la profundidad del pensamiento de Ledoux. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a El cerebro emocional.
En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. El cerebro emocional es una lectura indispensable para cualquiera que quiera entender mejor sus emociones y cómo funciona su mente. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por el cerebro emocional. Esperamos que este episodio te haya inspirado a explorar más sobre este tema tan crucial para nuestra experiencia humana. Hasta el próximo episodio de Obcast.